unirnos a esta mesa de reflexión que queremos que nos ayude de cara a las elecciones que tendremos todos el día 28 de mayo. Los creyentes tenemos un modelo de sociedad con el que soñamos según los valores del Evangelio, y esta tarde pues queremos que abajo ayuden a reflexionar. Nos van a llegar un montón de programas, un montón de situaciones con un montón de propuestas, y tenemos que elegir a aquellas personas que van a llevar políticamente las instituciones, administrar su dinero, y todo eso hay que elegir a las personas que consideren cada una preparada. La mesa, os presento enseguida, porque ya todos los conocen. Gonzalo Barrero, director de Cáritas Diocesana, que será el que actuará de moderador. Juan María Mena, párroco de Santa Isabel de Hungría, de Escalerita, profesor del INTIC. Enélida Hernández, la secretaria general de Pastoral, directora de la Casa de la Iglesia y directora también del Instituto del Seminario Guadalajara. Alberto Cabrera, conocido empresario también de nuestra sigla, y actualmente forma parte también del Consejo de la Universidad. Presidente de la Fundación Universitaria aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Y al final tenemos también a Pino Trejo, conocida militante de la OAC. Cada uno nos irá dando la aportación que se le ha pedido, y Gonzalo intentará nominarlos a todos. Un saludo también a todas las personas que a través de las redes sociales nos están siguiendo. Gracias a Fausto por esta colaboración. Gracias a ustedes por la presencia, y también quiero agradecer públicamente a ellos cinco la gran disponibilidad que ofrecieron desde que se definió este sector. Muchas gracias. Buenas tardes, si les parece, sin más empezamos con la exposición de Pino Trejo sobre el compromiso de los creyentes en la vida pública. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría empezar esto que voy a compartir con ustedes con la más que conocida texto número 1 de la Gaudium et Spes, que dice: los gozos y la esperanza, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre, y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. De la cita quiero subrayar especialmente esta que dice: nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Para mí esta es la musiquilla que nos debería sonar constantemente cuando hablamos del compromiso, como un hilo musical, ¿no? Y me gustaría que también eso se mantuviera en todo lo que voy a compartir ahora. Dicho esto, voy a algo más pedido. Y yo empiezo con una afirmación: que el compromiso en la vida pública es una responsabilidad ciudadana y una exigencia de la fe. ¿Y por qué digo esto? Primero, porque somos seres constitutivamente sociales y por lo tanto políticos. Y lo segundo, la fe nos llama y nos lleva a la implicación en la vida social, en las realidades temporales, para ordenarlas según Dios. Y de esta forma contribuir a la construcción del reino en medio del mundo, en el momento histórico en que nos ha tocado vivir. Sobre lo primero, que somos seres sociales, hay que tener en cuenta que desde que nacemos interactuamos con otras personas en los ambientes, tenemos relaciones familiares, laborales, vecinales, de amistad, conformamos grupos, entramos en contacto con diferentes asociaciones e instituciones. Por lo tanto, nuestra vida se desarrolla siempre comunitariamente. Y como es comunitariamente y en medio de esas relaciones, continuamente estamos decidiendo, estamos tomando decisiones, estamos actuando en la polis, que ahí viene política, ¿no? Es decir, en la sociedad. Todo lo que decidamos y actuemos incide directamente en la organización social y por lo tanto en la convivencia. Por eso somos seres políticos. Esto que pasa, que cobra una mayor importancia e incidencia en el mundo globalizado en el que vivimos. El mundo está interconectado, está interdependiente. Además, como única humanidad,
que somos, compartimos un mismo destino. Lo segundo que afirmé es que el compromiso es la exigencia de la fe. No me vaya con esto. Lo que quiero decir es lo siguiente: como creyentes, el don de la fe que hemos recibido nos hace tomar conciencia de nuestro ser, es decir, nuestra identidad, y nuestra ser, la misión. Esto lo descubrimos en ese encuentro personal que hemos tenido con Jesús. Ese encuentro transformó nuestra vida, nos movió por dentro, sin nuestro ser, nos hizo tomar una acción y nos hizo aceptar la llamada, la vocación, que era seguirlo. Ese seguimiento es el hacer. ¿Por qué? Porque nos implica un movimiento, ¿no? Esa fuerza que hemos recibido, ese espíritu que ha inundado nuestra vida, tiene que salir de alguna forma. Tiene que buscar el canalizar ese amor primero que hemos recibido de Dios. Y ese es el compromiso. El compromiso es respuesta amorosa a lo que gratis hemos recibido, al amor de Dios que nos. Claro, a partir de ese momento, nuestra vida ha cambiado. La fe que surge de ese encuentro atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida. Por eso decimos que la fe es totalizante, porque ya nada escapa, nada queda fuera de su alcance, de su mirada y su vivencia. Todo lo contemplamos de forma diferente. Ya no somos las mismas personas. La fe, por lo tanto, va generando en nosotros y en nosotras una nueva sensibilidad que nos ayuda a ir teniendo los mismos sentimientos de Cristo. Sobre todo, y en el tema que estamos ahora, la compasión. La compasión entendida como padecer con. Si nos fijamos en cómo lo hizo Jesús, Jesús amaba tanto a las personas que ante el sufrimiento humano nunca pasó de largo. Siempre se conmovió y se murió. Él miraba, es decir, él observaba la realidad y ante esa realidad tomaba partido, o sea, se tomaba conciencia, se acercaba a esas personas, por lo cual actuaba. También las tocaba, por lo cual se solidarizaba, afectiva y efectivamente, porque les hacía justicia, reparaba las injusticias cometidas contra esas personas y sanaba, es decir, las liberaba del sufrimiento. Después no les pedía nada, sino que las dejaba libres para que con esa nueva vida que él les había dado, repitieran milagros que en ellas había hecho. Bueno, sí, solo decía una cosa: alaben a Dios. Jesús se posicionó ante el ser humano, ante su situación y su destino. Se indignó ante la injusticia, tomando partido e implicándose. De igual forma tiene que ser nuestro compromiso, porque acoger y trabajar por el reino de Dios y su justicia, tenemos que, primero, tener una coherencia entre fe y vida, ser coherente, y además tenemos que colaborar, sin nuestro hacer, en construir esa sociedad según el plan de Dios. La fe no es un hecho privado, sino un acto de la libertad, y como tal acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. Lo dice Benedicto XVI. El compromiso, por lo tanto, no se queda, no puede quedarse en el ámbito personal, sino que debe ser llevado y asumir que también las relaciones y las instituciones sociales tienen que estar precedidas por el amor, orientadas a la comunión y al servicio de las personas más empobrecidas. Comprometernos en la vida pública, es decir, en la cultura, en la economía, en la política, en el trabajo, en el barrio, en el pueblo, es exigencia de nuestra fe, que no pasa de largo entre las cunetas de nuestra sociedad, sino que pone medio y busca las mediaciones adecuadas para incidir en la convivencia humana. Un compromiso que no se queda en el existencialismo, sino que analiza la realidad de exclusión, de violencia, de marginación, de pobreza, de desempleo, de precariedad que vive el pueblo, ahondando en las causas que provocan tanto sufrimiento a las personas. Porque si nos quedamos en la superficie, si no rascamos la superficie, puede que estas acciones, por muy buenas que sean, en vez de liberar, estén encadenando más a la gente y obstaculizando su promoción y liberación. Un compromiso se acerca a las personas, como hizo Jesús, se solidariza con ellas, y no solo de palabras, sino que visibiliza la que están viviendo, denuncia las injusticias y pone los medios o exige que se pongan los medios para paliar. Un compromiso se mete en faena y participa en las organizaciones sociopolíticas y en aquellas instituciones donde se decide la vida de las personas para contribuir desde los valores del Evangelio al bien común. Porque, como dice el Papa Francisco, es un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad,
de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a la persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece la acción política. Este es el compromiso que sana, el que cuida, el que libera, el que sirve de ejemplo para que cunda el ejemplo y para que otros crean y alaben a Dios. Nuestro hacer, por lo tanto, no es un hacer para gloria nuestra, ¿no? Como creyentes sabemos que Dios actúa en la historia, que Jesucristo está a nuestro lado todos los días, y el Espíritu actúa siempre. Nuestra acción, no, aunque lo haga una persona, no es individual, sino que es comunitaria, pues nace de la Trinidad, con vocación de comunión. Se realiza con otras personas y para todas las personas, no para un grupo o para intereses partidistas. Porque la búsqueda del buen común no puede estar orientada a beneficiar a unos pocos, sino a todas las personas, y preferentemente a las más empobrecidas, porque son ellas las que más sufren las injusticias de este sistema. También, como dice el Papa, un individuo puede ayudar a la persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de humanidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Pues nosotros y nosotras, con nuestro compromiso, lo que ofrecemos es el proyecto de humanización que es Jesucristo. Lo hacemos desde la realidad concreta a la que nos movemos, en la que trabajamos y donde convivimos. La respuesta que demos, por lo tanto, no puede ser estándar, sino centrada en las necesidades reales de las personas, sobre todo las preferidas de Cristo. Cualquier programa, proyecto o propuesta debe responder a estas expectativas y no ser música para según qué oído. Con nuestro compromiso hacemos presente a Dios que ha oído el clamor de su pueblo y que envía a un Moisés para sacarlo de la esclavitud a lo que lo tiene sometido el sistema capitalista, con una economía que excluye y mata, que genera desigualdades y violencia, y donarle el dinero e ignora la centralidad de la persona y su sagrada dignidad. Resumiendo, ya podía empezar por ahí, me dice. La necesidad y la importancia de nuestro compromiso es que es una responsabilidad humana y cristiana, que surge del amor, con vocación de comunión, que hace presente a Dios en el mundo, que da testimonio de fraternidad y que construye el reino desde la lucha por la justicia, transformando la realidad según su plan. El compromiso es gracia y, por lo tanto, debemos administrarla. Alberto Cabrera tampoco hay que presentarlo porque es de sobra conocido. Hemos encargado una tarea difícil que intente resumir cuáles son los problemas fundamentales que afectan actualmente a nuestra sociedad. A 10 minutos no está mal. Bueno, voy a intentar ser breve por los 10 minutos, pero veo casi todas mis manifestaciones para que se me entienda bien. Vivimos en un balance crítico en estos momentos de la sociedad canaria, ¿no? No todo es pesimismo, pero todo es optimismo. Hay valores a destacar si uno mira las Islas Canarias desde arriba. Vemos las oportunidades, las fortalezas que tiene la región, como de la región que más crece en toda España, el 3% este año del PIB, gracias al turismo, gracias a los servicios, al comercio, a poner a la industria, a poner a la agricultura, tan necesario para que todos los sectores funcionen en Canarias. Tenemos un paro juvenil de la tasa más alta de España. Y por otro lado tenemos la potencialidad de las personas que vivimos aquí. El canario, por ejemplo, gente de talento, gente sacrificada, gente global, gente que ha vivido toda la vida mirando al mar. Y por lo tanto tenemos una serie de facultades, facilidades que no se ven en otros territorios. Somos gente buena, gente de la familia, gente de las abuelas, del pueblo. El mundo de la empresa, yo creo que va más o menos bien. Digo más o menos bien porque cada vez hay más iniciativas, cada vez hay grupos empresariales comprometidos con la responsabilidad social. Ese puerto da mucha vida, Puerto de
Puerto también hemos encontrado ya el número pasajero 19, y también con cifras ya llegando. Y por otro lado, pues, tenemos también, digo, la Universidad de la Universidad Universitaria, mucho talento de Canarias que pueden preparar. Bien, hay que decir que se nos está quedando una parte de la sociedad atrás. Se nos está quedando una parte de la sociedad atrás que tiene que ver con lo que vamos a decidir ahora, el próximo 28 de mayo. El voto es importante. Importante porque vamos a decidir una cosa tan necesaria como es la política. Está desnostada por falta de ética, por falta de gestión, por falta de criterio, por falta de profesionalidad, etcétera, etcétera. Pero la política bien llevada de las cosas debería ser de las cosas más bonitas que hay. Porque dedicarse un tiempo a los demás siempre es importante y eso sabe mucho la Iglesia. Veo por otro lado que hay que reflexionar mucho sobre lo que opinan los partidos políticos sobre la vida, el aborto, sobre la dignidad humana, y entran todos los grados de la pobreza, de la solidaridad. ¿Qué opinan sobre la inmigración de esos seres que vienen aquí a buscarse la vida en el mundo? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo están hoy en día las familias desestructuradas, con problemas filioparentales, con problemas de coordinación respecto a la Iglesia? ¿Cuántos matrimonios católicos? ¿Cuántos matrimonios civiles? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántos divorcios? También la familia, que forma el núcleo principal relacionado con la Iglesia. La familia es importantísima. Si no hay familia, que es la estructura básica, no podemos tener un poco la proyección católica que se nos puede dar en las siguientes ediciones. Si uno analiza lo que prometen y después lo que realizan, el 80% no se cumple normalmente. Y eso es una responsabilidad que tenemos. Una responsabilidad que queremos trasladar a la gente que salga de la educación. Nosotros somos practicantes, somos pertenecientes a una iglesia que es comprometida, que tiene solidaridad, que tiene el centro de orientación familiar, tiene Cáritas, tiene la obra social, tiene San Juan de Dios, tiene etcétera, 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 todas las órdenes religiosas, todas las comunidades que colaboran. Es decir, tenemos un panorama que yo creo que es interesante de desarrollo y de progreso, a la hora de aumentar lo que es la fe católica y el compromiso social. Yo he visto como empresario empresas importantes de aquí, como Africán, Zapocán, Vinter, Endesa, y así un número importantísimo que cada vez dedican más dinero a las fundaciones, a las organizaciones que tienen que ver con la solidaridad y que tienen que ver con tener una estructura de sociedad no solamente más democrática, sino más respetable con el débil, más respetable con las personas vulnerables, más respetable con los temas educativos y sociosanitarios, más respetable con los mayores. Es decir, hay tantísimas necesidades, pero que todo se concreta en la unidad. Y se concreta al final en la persona. Somos personas las que llevamos a cabo las tareas. Personas en las empresas, personas en la iglesia. Somos personas. O sea, personas que necesitan una base, necesitan una formación. Y hay mucho que hacer ahí. Yo cuando doy una vuelta por los barrios, veo muchas necesidades. Veo mucha falta de volumen. Todo se presenta de una manera muy superficial. Nuestra juventud acude muy poco a la iglesia. La gente que hace las primeras comuniones, las confirmaciones, van como un rito, como si fuera una boda, pero después dejan de practicar. Creo que la iglesia también tiene una responsabilidad ahí de modernizar, de llegar, de practicar, de se está haciendo el buen camino. Queda mucho por hacer. Yo me asombro cuando veo por ahí veo lo que son las misas allí, lo que son las misas allí los domingos. Es un ejemplo, ¿no? De participación, de colaboración, de música, de canto, de coro, es decir, de actividades. Yo creo que todo eso hay que dar una vuelta también. Creo que acercar los valores de la gente joven y los valores siempre ha sido la tradición y la base de la familia. Si no hay valores, se pierde la referencia, se pierde el respeto y se pierde todo. Yo creo que eso en el mundo de la empresa hemos sabido combatir desde el principio la disciplina, la organización, la puntualidad, la buena conducta. Son valores que no se aprenden en la universidad. Son valores que están en la base de la familia y en la base de la educación.
Yo simplemente para terminar, les digo, soy optimista, he empezado mi discurso así, las empresas están más o menos funcionando bien, vamos saliendo de la crisis, cada vez se crea más empleo, hay incluso empresas como la construcción y el turismo que está trayendo gente de fuera, porque no hay suficientes aquí. Bajo mi punto de vista hay demasiadas subvenciones, la gente se ha conformado a vivir de las ayudas y de las subvenciones, etcétera, etcétera, y esa no es la vida. La vida es trabajar, la vida es tener actividad, la vida es distinta que vivir de las subvenciones. Hay que hacerse digno por el trabajo y hay que hacerse digno en la familia. Sobre todo que nuestros hijos, nuestros nietos, vean el ejemplo. Hemos tenido ejemplos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero estas generaciones tienen que aprender con el ejemplo, porque si no damos el ejemplo, es para ellos la primera guía, el primer faro que tienen para desarrollarse personalmente. Pues nada, ánimo y a votar, pero bien serio. Gracias. Juan María Mena, este también es conocido, por tanto, mejor lo dejamos ver. Lo quedo en mi casa. Vamos a ver. Bueno, una elección difícil, pero no imposible, vamos a decirlo. Criterios de voto para un católico. Es una ciencia lo más inexacta que ustedes se puedan imaginar. Posiblemente puede servirnos más para confirmar el voto que ya hemos decidido, más que para decidir al indeciso, porque sabemos que ningún partido da cumplimiento a los criterios de la doctrina oficial de la Iglesia, del planteamiento evangélico de la vida. Además, al respecto de esto hay que decir que votamos a partidos con sus ideologías, no a personas, no tanto a personas, en una democracia que es imperfecta como toda, una democracia de partidos, con su disciplina dogmática de partido muchas veces. Podríamos mirar más a los candidatos, su honestidad, su preparación, su experiencia, el cumplimiento de anteriores promesas electorales, pero lo cierto es que votamos una lista que puede ser heterogénea, con personas diferentes, en circunstancias muy diferentes, y en este sentido se impone revisar bien los programas electorales, aunque casi nadie lo hace, y tampoco es garantía de que lo vayan a cumplir. Ya sabemos lo que vamos a votar. La Iglesia elude indicar el voto, pero hay quien lee sesgos en sus recomendaciones, y es fácil hacerlo. El secretario de los obispos ha dicho estos días que la Iglesia esta vez no va a hacer ningún documento. Solo pedía que no se use a la Iglesia como arma electoral. No hay nada tan ideológico a veces como usar el anticlericalismo para contentar a ciertos sectores. Y nosotros los cristianos también tenemos que ser anticlericales en el sentido de que no nos gusta el clericalismo. Queremos conducirnos en los asuntos públicos según la fe, según la razón y según el derecho. No tiene sentido hablar de la Iglesia cuando interesa electoralmente, pero hasta esto se lo podemos perdonar a los políticos, se lo podemos perdonar si hacen una opción fuerte por el bien común y el servicio al pueblo, empapándose del pueblo, especialmente del más desprotegido y el expuesto a la exclusión. En la teología bíblica, los pastores eran también los reyes, los gobernantes, puestos para guiar y para servir al pueblo, no para servirte del pueblo, como el Papa Francisco ha recordado muchas veces cuando se dirige a los políticos. Es lo que se conoce también en la doctrina social de la Iglesia como la caridad política, el amor real al pueblo real, que debe ser mayor que a cualquier ideología o a cualquier partido. ¿A quién voto? ¿Qué es lo mejor? Al menos lo bueno o lo menos malo. Se trata de una elección moral que tiene su importancia, que requiere un discernimiento prudente, sin que podamos enarbolar una verdad absoluta, una opción perfecta. No podemos juzgar las opciones de los otros en el sentido de que es una cosa difícil y no siempre es fácil atinarlo. ¿Es razonable buscar un voto útil para impedir ciertos desenlaces? ¿Sería un mal menor? ¿Se justifica la abstención o el voto protesta? Parece que la inhibición de la abstención refleja una pasividad que no conviene en la vida política. Parece que la participación siempre es un bien, un valor, aunque sea como protesta.
pero en el voto protesta, otros deciden por ti, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tal vez pueda ser una decisión peor, porque esos otros deciden por ti. Después está la cuestión antropológica. ¿Qué partido, lamentablemente tenemos que hablar de partido como decimos, qué partido tiene una visión del ser humano más cercana a la visión cristiana? A veces es más fácil descubrir lo que tiene la visión más opuesta en algunos temas, salta a la vista. Lo otro es más complicado. Desconfiamos de los partidos que se pretenden filocatólicos, pues no lo son. Y los extremos se tocan en muchos aspectos, como el populismo, la demagogia y la superficialidad intelectual. También es cierto que muchas cuestiones ideológicas y legales se ven minimizadas en las áreas de gestión autonómica, local y crediticia, que son las que tocan a las próximas elecciones. Con esto quiero decir que algunas de las grandes cuestiones que a lo mejor nos preocupan más cuando votamos al Congreso y al Senado, en un ámbito más de gestión local, pues se plantean de otra manera y hay que relativizar, por tanto, algunas de estas cuestiones ideológicas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que los criterios de voto se deben ponderar de manera diferente en estas elecciones que en las elecciones generales. Pregunto, ¿quiénes están más equipados para superar una etapa de fuerte polarización de la política española y conducirnos por sendas de diálogo, de encuentro? Sospecho que la sociedad española no está tan polarizada como sus políticos a veces y sus partidos. Los populismos favorecen la polarización, ya sean de derechas o de izquierdas. Se necesita un debate más sereno, basado en la razón, muchas veces, en la ciencia, en el derecho, en muchos temas que hoy día son presentados desde el emotivismo, el subjetivismo y la teoría demagógica de los derechos sin límites. Un creacionismo de derechos por obra de la ley, lleno de indemnidad y que da bastante voto, parece. Mucha gente piensa que siempre es mejor tener más y más derechos, aunque sea contra la razón, contra los deberes, contra los derechos de otras personas. Es una fantasía un poco infantil, electoralista e insolidaria de los derechos sin límites. Pero ya les digo que esto afecta sobre todo más cuando votamos las generales, pero también puede afectar en estos niveles, ¿no? Criterios de la doctrina social de la Iglesia. Pueden cambiarlos de orden, no están enunciados jerárquicamente. Según lo que prioricemos, se llegarán a opciones muy dispares. Voy a empezar por el cuidado de la creación. Esta tierra canaria tan bendita y tan hermosa, que está también tan maltratada. Este cuidado de la creación no se puede separar del futuro de los pobres, excluidos y de las generaciones venideras. Estamos en los preámbulos de una gran crisis ecosocial. No hemos visto siquiera los preámbulos. La opción por las personas y colectivos empobrecidos, en una comunidad con niveles alarmantes de pobreza, como decían los compañeros, los derechos de los trabajadores, pero sobre todo también de los desempleados, la mayoría de los jóvenes en Canarias. La opción por los jóvenes, por una vivienda digna a un precio sensato. El destino universal de los bienes, el carácter relativo de la propiedad privada, la búsqueda del bien común, también a través de un sistema impositivo equitativo, pero no confiscatorio, y un sistema de protección social sólido. Además, se necesita una economía que funcione eficazmente, no una maquinaria ineficiente, bien engrasada ideológicamente, pero que amenace con más desempleo, con más pobreza. Con sentido práctico y realismo evangélico, hay que decir que no hay un sistema económico perfecto, pero hay algunos que funcionan especialmente mal. El respeto a la dignidad de la persona y a su vida, desde su origen hasta el final. Sobre esto último quería decir una cosa también, que no se me pase la sostenibilidad fiscal, que tiene que ver también con las generaciones futuras. Claro, los pecados fiscales de hoy los pagarán como deuda las generaciones que vendrán detrás. Y no solo como deuda, sino con el impuesto más injusto que existe, que es la inflación. Muchas veces la inflación es la consecuencia de políticas fiscales demasiado alegres. Entonces, ese es el impuesto que más afecta a los pobres, que no pueden comprar las papas y la verdura, sino a precios de caviar prácticamente, exagerando un poco, ¿no? Bueno, decía, el respeto a la diversidad de la sociedad española. Hay dos tendencias muy importantes a tener en cuenta en el momento actual: el drama de la migración forzosa. Por una parte,
Canarias y España tiene un ocaso demográfico que es muy preocupante y peligroso, requiere mano de obra extranjera, y por otra parte se avisora una revolución tecnológica que posiblemente reclamará prestaciones sociales, hay quien dice incluso con ingreso mínimo, un salario mínimo universal y todo eso, para hacer frente al potencial desempleo. Pero estas son tendencias que se irán decantando en las próximas décadas, no lo vamos a declarar pronto, ¿no? Después, el principio de subsidiariedad, evitando una religión civil del Estado que pretende llenar toda la instancia con sus consignas ideológicas, reconociendo la centralidad de la familia, de las funciones educativas de la familia, frente al pensamiento único que pretende imponerlo todo de arriba. Bueno, la solidaridad, el respeto a los derechos de tamaño, y el fortalecimiento de la democracia con una participación más activa de los ciudadanos. Bueno, muchas cosas más que no se pueden decir, porque ya me quedan 33 segundos. ¿Qué priorizar de todo esto? Esa es la cuestión. Espero haber aportado algo, por lo menos para confirmar nuestro voto, si ya lo tenemos claro, con cierta tranquilidad de conciencia, porque no hay nada que sea perfecto. Esta mesa redonda pues no es más que una contribución para tomar una decisión que desde luego es difícil, pero no es imposible. Van sobrando segundos. Vamos a dar una intervención de Enelia Hernández, que va a compartir su experiencia política en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias. Buenas tardes. Pues a mí me invitaron y cuando me dijeron que diera un poquito pues, el testimonio, pues empieza uno pues, a hacer memorias, que un poquito a remontarse pues hace ya más de 10, 15 años. Todo empezó porque allí en la parroquia, ¿no? Que íbamos creciendo, pastoral. A ver, así, perfecto, gracias. Pues toda pues, la infancia, la juventud, la adolescencia, pues metido siempre en los grupos parroquiales, a través del movimiento yogi, siempre iban haciendo esa vocación de servicio, ¿no? De trabajar por el otro. Y estando en la parroquia, pues analizábamos la situación del municipio, ¿no? Como grupo de creyentes, porque en ese entonces, pues por unos cuantos años, sitúense en la década de los 90 y principios del 2000, ¿no? Entonces, pues veíamos que había una realidad y una necesidad de que se podía hacer las cosas de otra manera. Máxime cuando nos instalamos en el poder y son los años y pasan los años y el poder crea vicio, hablando pues para que todos nos entendamos. Entonces pues había que dar un paso y asumí el compromiso pues de entrar en política, ¿no? Y todo se fue generando pues pasito a paso, ¿no? Ir creciendo y desde hoy también lo digo abiertamente y agradecer por todo el sentir de la comunidad parroquial en Guarda, en Barcelona, ese apoyo siempre estaba detrás, en el sentido de que nos alentaban y nos decían, eso que están haciendo está bien, ese es el camino al que estamos llamados como cristianos. Pues empezamos en la oposición y en el año 2007, casi sin querer, pues nos vemos que tenemos la opción de formar un pacto de gobierno. No por ser a lo mejor de fuerza más, pero sí que con la democracia los pactos existen. Y había que tomar una decisión. Y yo quiero llevar mi testimonio con 4 palabras clave: con amor, humildad, vocación de servicio y responsabilidad. Tanto cuando me dijeron para esta mesa de reflexión, me dijeron, ¿qué le dirías al político que se inicia o que va a participar en un proceso electoral y al votante? Entonces, lo situamos en esa perspectiva, ¿no? Desde esas 4 palabras que las sitúo yo, tanto para que tenga esa vocación de servir al pueblo, como cuando vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Amor, ¿por qué? Porque nos tenemos que preguntar, ¿amo yo a mi pueblo realmente para servirle mejor? Es una pregunta muy importante, porque cuando nosotros llegamos, cuando tomamos posesión de un cargo, no es solamente firmar o tomar tener un acta, o ser concejal, sino realmente sé yo lo que voy a hacer con ese acta.
respeto yo lo suficiente a mis vecinos, a mis vecinas de mi pueblo para sacar adelante la responsabilidad que me han encomendado. Soy humilde para escuchar lo que dicen todos y todas, cada una de nuestros vecinos. ¿Estamos dispuestos a eso? Pues esa era la primera pregunta que yo me hacía cuando me vi, pues por decirle así, de la noche a la mañana, de estar en la oposición, a ser equipo de gobierno. La primera decisión no fue nada fácil, porque hubo que formar un pacto de gobierno con los extremos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué le digo la vocación de servicio? Porque cuando se ponen en primer lugar los vecinos, las vecinas, un proyecto para el pueblo que quiere, las ideologías se tienen que quedar al margen, porque lo que nos importa y lo que queremos sacar adelante es el bienestar de mis vecinos y mis vecinos. Ahí donde estábamos gobernando, que fue en Valsequillo. Pues esa fue la primera decisión con responsabilidad que tuvimos que tomar. ¿Qué queríamos? Queríamos cambiar, para eso habíamos entrado en un partido político, para eso configuramos un proyecto, un programa, y queríamos ponerlo al servicio de los demás porque veíamos que era bueno para nuestro país. Pues esa fue la primera decisión, dejar al margen partidismo, como se ha dicho hoy, esta noche en esta mesa, ideología, y ponerlo en vocación de servicio. Y a partir de ahí generar un proyecto de gobierno para 4 años. Y siempre, pues respetando y teniendo presente el bienestar de cada uno y de cada uno, de todos los vecinos. Personalmente, mi pregunta diaria como persona creyente y cristiana, siempre me hacía la misma pregunta por las mañanas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esta decisión que hoy voy a tomar, o esta decisión que tengo que tomar con mis compañeros y hacerles ver a ellos que este es el camino que tenemos que seguir, ¿qué me dice a mí? ¿Qué haría Jesús en este mundo? Y eso fue lo que a mí me ayudó y me dio fuerza para esos 4 años gobernando en el municipio de Valsequillo. Vocación de servicio y responsabilidad. ¿Por qué? Tuvimos que tomar decisiones muy difíciles. Y les cuento 2 ejemplos. El primero que nos tuvimos que enfrentar fue a una acción muy concreta. El centro de salud de Valsequillo se cerraba los fines de semana. Curiosamente no se había cerrado nunca. Llega el pacto de gobierno, entramos a gobernar en julio del 2007 y el centro de salud de Valsequillo empieza a cerrarse los fines de semana. ¿Saben lo que pasa, no? Es un problema. Una población bastante mayor, niños, teníamos que bajar al centro de salud más próximo, que era el Calero, en una urgencia, un fin de semana. Pues había que dar respuesta a ese problema. No se notaba respuesta desde las administraciones regionales, que eran quien tenían que solucionar ese problema. Nosotros poníamos sobre la mesa, pues a lo mejor una ambulancia medicalizada, que pueda prestar más rápido ese servicio de urgencia. Infinidad de soluciones, pero no, el centro de salud se cerraba el viernes a las 2 de la tarde y no se volvía a abrir hasta el lunes a las 8 de la mañana que volvía a abrir. Pues tuvimos que tomar una decisión. Y los compañeros del pacto de gobierno me decían, Enélida, ¿sabes que si hacemos esto te va a generar problemas a niveles de a nivel superior, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por ideología o por los partidos. La decisión nuestra fue, primero, nosotros estamos aquí por los vecinos y por los vecinos, que son los que nos han dado su voto de confianza para gestionar. Entonces, no se generó una serie de asambleas, se escuchó a todos los barrios y el acuerdo de todos los barrios fue hacer una manifestación y venir de Valsequillo a la sede de la presidencia del gobierno en manifestación. Y fue una de las manifestaciones más sonadas porque calculo que estuvo alrededor de 3.500 vecinos que bajaron de Valsequillo en manifestación para que el centro de salud no se cerrara el protesto. ¿Se consiguió que el centro de salud se abriera? Sí. El centro de salud no se ha vuelto a cerrar más en Valsequillo. Comento esto con hechos
de que en ese momento para mí lo fácil era, no podemos tomar esa decisión nos puede implicar problemas, pero no, esa no es la decisión en ese momento la decisión es mis vecinos y mis vecinas que necesitan un centro de salud abierto. Otro ejemplo, y ya dejamos para entrar en el coloquio y ustedes participen y hagan las preguntas. Barcequillo es un pueblo eminentemente agrícola, o eso pretendíamos que fuera. El Plan General de Ordenación Urbanística aprobada 2 años antes, en el año 2005, contemplaba un crecimiento de 3.500 habitantes más, con un parque de vivienda en un suelo rústico, pasándolo a urbanizado. Había un problema grave en Barcequillo. ¿Por qué? Porque muchos vecinos tenían sus cabritas, tenían su corral, tenían su huerta con las papitas plantadas y de hecho vivían mucho pues, de su trabajo y de esa economía de actividad agrícola. ¿Qué pasaba? Ese plan general hipotecó mucho suelo y esos vecinos no podían seguir haciendo uso del suelo porque estaba afectado por ese plan general. Pues la decisión en un momento determinado fue parar y revisar ese documento del plan urbanístico. Les puedo asegurar que a mí me llamó el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias en ese momento y me dijo que qué interés tenía yo por devolver suelo urbanizable a suelo rústico. Que eso no se había visto, no se había visto nunca, porque ponen por medio otros intereses especulativos de nuestro suelo. Como decía Juan Marín, el cuidado de la creación empieza por ahí, no hipotecando el suelo cuando no hay que hipotecar, y menos en un municipio agrícola que vive de la agricultura. Pues esa fue otra de las decisiones que tuvimos que tomar con responsabilidad. ¿Por qué? Porque no queríamos hipotecar el futuro del suelo de Barcequillo y de todos los barcequilleros, porque una vez que ese suelo se urbanizara, ya la agricultura desaparecía. Y no la agricultura a lo mejor pensando a grandes dimensiones, sino el terreno de pequeño vecino, de esta familia que tiene esta huertita de papa para el fin de semana, porque estaban incluidos. Entonces, son 2 ejemplos que quiero poner sobre la mesa de cuando vemos la política con vocación de servicio, con responsabilidad, lo que les decía al principio, cuando queremos y cuando decimos quiero lo mejor para mi pueblo, las decisiones se pueden tomar, pero hay que dejar al margen otras que, bueno, pueden estar en la mente de cada uno y cada una de ustedes. Así que, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al diálogo y a las preguntas y a las reflexiones de ustedes y de la mesa. Yo lo que pediría es que las preguntas intentaran ser concretas y que la mesa también conteste de manera concreta. Entonces, pues, abrimos el turno para las personas que deseen intervenir. Y Pedro, ¿cómo hacemos? ¿Le pasamos el micro? O se acercan aquí y utilizan este micro. Primero, dar las gracias a los diferentes ponentes de la mesa y también a la Delegación de Voz Nacional por esta iniciativa tan interesante en estos momentos que estamos viviendo. Y mi pregunta va un poco, porque venía reflexionando en el coche cuando venía, en la clave que estamos en un momento histórico, se utilizan mucho las redes sociales, se habla mucho de la sociedad líquida, se habla mucho de el compromiso. Ustedes están hablando de la necesidad de comprometerse, la necesidad de implicarse en la sociedad o en los ámbitos donde nos movemos. ¿Cómo favorecer esa sociedad líquida que no está favoreciendo precisamente justamente eso, el que se vaya arraigando de nuevo ese espíritu de compromiso, de tener claro que el que está al lado también me importa y no quedarnos indiferentes ante una persona, como me decía el otro día, en un periódico que también visto no lo vi, que muchas personas se acercaban a un perrito que estaba enfermo y una persona que estaba pidiendo al lado, nadie se acercaba. Esa contradicción que se da muchas veces en esta sociedad actual, ¿cómo es posible evitarla? O por lo menos favorecer el que no siga más.
Hay una frase del Evangelio que dice, por mis hechos me conocerán. Claro, el ejemplo solo cunde a través de una gran transparencia en la sociedad. Porque no hay ejemplo, no hay sentido, unas normas, una manera de pensar y de actuar, cosa que hoy en día es complicada. Las redes sociales han venido a perturbar un poquito la situación de la sociedad, ¿no? Porque bien utilizada de una manera, utilizar las nuevas tecnologías, vamos a un mundo digitalizado, vamos a un mundo complicado de la realidad virtual, la inteligencia artificial, el manejo de los datos. Todo eso está mucho, pero esos son instrumentos que tenemos a nuestra disposición para el buen uso. Hasta ahí podemos llegar. Pero vemos que en las redes sociales lo que hay es mucho ruido, lo que hay es demasiada fake news, como digo yo, demasiadas opiniones falsas, demasiados criterios que no son ejemplos para nada de nosotros ni para nuestros jóvenes, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado hoy en día con todo lo que la sociedad misma ha. Yo creo que los hechos que estamos haciendo en el mundo público, más importante todavía, tuvimos como ejemplo, en la época de la pandemia, en la época del COVID, uno miraba a la iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos capaces, la iglesia, somos practicantes, que llevan los destinos de la iglesia, de ser consecuentes, de ser solidarios y de dar la cara. Igual que estamos dando la cara en un montón de cosas. Si tuviéramos que valorar la función social que hace la iglesia per se y por su periodismo era impagable. Y eso la gente no lo conoce. Sí lo conoce. Lo que pasa es que solo se acuerdan pagamos cuando llueve. La verdad, llega el momento de el corazón y se aprenda más conciencia de si personas que necesitan. Así que predicar con el Yo voy a aprovechar para poner un ejemplo. Es verdad, como ha dicho Alberto, que hay signos positivos en la economía canaria, pero no podemos perder el sentido de la realidad. Canarias sigue siendo la comunidad más pobre de España desde la Primera República hasta la actualidad. Y es una pobreza estructural que en este momento está afectando casi al 30% de la población que está en situación de pobreza y exclusión. En una población de 2.200.000 personas, tenemos 600.000 personas en situación de pobreza y exclusión. Y una gran parte de la sociedad no es consciente de que eso es. Entonces yo creo que eso es un punto que nos debe hacer reflexionar. Otro punto. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia, la acción social de la iglesia en nuestra comunidad autónoma es la que tiene más impacto social, más que la propia acción social de los organismos. ¿Cómo lo hace? Actualmente tenemos 106 grupos de Cáritas parroquiales en 106 parroquias que manejan 1.400 voluntarios. 1.400. Esta mañana hemos tenido una reunión en Cáritas con el director de la Cáritas de Baja Sajonia, que es uno de los 16 estados de Alemania. Ellos tienen una población muy superior a la nuestra y en total tienen 400 grupos. Y esa es la fuerza que pone la Iglesia Católica al servicio de la sociedad pobre y vulnerable, que es la que normalmente no vemos. Y que una parte importante de su horario es cuando la sociedad deja de trabajar. El incremento de las atenciones en Cáritas empieza el viernes a la 1 y termina el lunes a las 10 de la mañana, que es cuando los funcionarios se han incorporado al trabajo y han terminado de hacer.
Entonces yo creo que eso es una actividad importante que hacemos y que tenemos que poner sobre la mesa, porque muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos. Yo le decía un día a nuestro obispo Cristóbal, yo soy de los convertidos. Cuando yo llegué a Cáritas, para mí los ministerios de la iglesia eran la liturgia y la catequesis. Y cuando me nombraron director de Cáritas, el obispo me dijo que era un puesto pastoral y que era el tercer ministerio de la iglesia y el más importante. Porque si no atendíamos a los pobres, los demás que hacían, nada más exactamente igual. Yo creo que eso debemos nosotros tener en cuenta a la hora de que podemos hacer cosas y estamos haciendo cosas. Y hay cosas que no sabemos. ¿Saben ustedes qué es lo más que me ha sorprendido a mí del último análisis de situación? De que la empresa más importante que hay en España es la Iglesia Católica, que tiene en este momento contratado entre diócesis, organismos diocesanos, comunidades religiosas, colegios y hospitales, 600.000 personas. Y la segunda empresa más importante es una empresa de construcción que se llama ACS, que tiene 145.000 trabajadores. Y entonces, ¿esto que hace la iglesia? No. Creyentes no estamos al corriente. Y yo quería aprovechar, utilizando el micrófono para después no volverlo a poner ahí. Yo creo que le quería hacer una pregunta aquí a Energy. El micrófono tiene un truco. Ella ha dicho que hay cuatro cuestiones que son muy importantes: el amor, la unidad, la vocación del servicio y la responsabilidad. Yo lo que le quería preguntar es, ¿qué importancia le dan a la competencia técnica? ¿Qué importancia le dan a la competencia técnica? Porque yo creo que uno de los lados que tiene la política en nuestra comunidad autónoma es la falta de competencia. Además de que hay personas que son muy buena gente, muy comprometidos, muy importantes, muy cercanos, pero les falta competencia. ¿Qué va a comentar? Perfecto. Es verdad que hay gente muy comprometida y gente que no se compromete con su puesto. Pero no tenemos que olvidar que por encima de ese técnico hay un político. Y ese es el político el que tiene que poner a trabajar a ese técnico, a esa técnica. Y hacer cumplir es un servicio público. Y está a disposición y no le hace un favor a una persona cuando se acerca a una administración a solicitar algo. Está ahí la obligación que tiene de atenderlo de la mejor manera posible. Y me viene a la mente un ejemplo por lo de la capacitación técnica. 24 no, porque las administraciones el 24 de diciembre no trabajan. Algunos. El 23 de diciembre del año 2008 llega una familia que había la señora había un gemelo. Su vivienda no tenía cédula de habitabilidad y un médico iba a cortar la luz porque no cumplía. Estaba haciendo un servicio, ¿no? Mandó la notificación, no había regularizado la situación y UNERCO como empresa y como servicio tenía que cortar el suministro de la luz a esa familia. Recién dado a luz la señora, la época de Navidad, con 2 gemelos en casa. 23 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Qué hacemos como políticos cuando el técnico ha sido el responsable de que esa cédula de habitabilidad no haya llegado a los órganos de gobierno, se haya podido firmar, emitir el certificado correspondiente, la burocracia?
pues la cédula de habitabilidad salió el 23 de diciembre. El técnico decía que no daba tiempo. ¿Por qué no da tiempo? No, porque falta esto y esto. Haz el informe. No, que ya son, haz el informe. Y si hay que salir a las 4 de la tarde un día, ya se recompensará esas 2 horas que hace de más, que están recompensadas. Pues bueno, hay que tenerlo consciente. Pues sí, a las 5 de la tarde, esa familia tenía el certificado provisional de que ya estaba en junta de gobierno para que poner, no tramitar el corte de suministro y ya la familia pudiese regularizar. Por eso, aprovechando lo que decía Gonzalo, sí, el técnico, pero que no se nos olvide que detrás puede estar la figura del político, que es el que el juez pone ahí para que esa persona gestione como tiene que gestionar. Más intervenciones. Yo tengo una, pero no me hace falta el micrófono. Sí, yo estaré aquí. Podría explicar un poco más acerca de cuando hablaste de ahondar en las causas que provocan el sufrimiento. Lo que quería decir es que el compromiso cristiano, y como dice la cita del Papa, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Es verdad que tenemos que primero tratar de paliar las dificultades y necesidades que tienen las personas, las más inmediatas. Pero además de eso, tenemos que darnos cuenta que cuando una persona sufre, ya sea que no tiene empleo, ya sea que no puede acceder a los alimentos, muchas otras cosas, no son causas de la persona, sino de la situación económica existente y del sistema existente. Quiere decir que para eso es necesario, ¿verdad?, que hay que dar algo para que comas, algo para que tenga un trabajo, por supuesto, pero además buscar qué ha causado esa situación de sufrimiento. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar, para evitar que vuelva a pasar a otras personas. Por eso no nos podemos quedar en la superficie de lo que pasa, sino analizar la realidad desde otras miradas. La mirada de la fe es por qué sufre. Es verdad que el psicólogo tiene que hacer una asistencia a esa persona, tiene que ir más allá. Y más allá es que yo necesito ver por qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué provoca que las personas no tengan empleo? Es la desahucia, estén en precario, etcétera, etcétera. Hay que ahondar en eso. ¿Para qué? Para no ser cómplices nosotros también de la situación de sufrimiento que vive esa persona. Si no, estaremos a veces parcheando la situación y no ahondando aún más. Y sobre todo porque las personas tienen que ser conscientes que esa situación no es porque les tocó, no es por mala suerte, no es porque han fracasado en su vida, como este sistema nos inculca constantemente, que si tú no tienes empleo es porque tú te has buscado la vida, que si tú estás en la pobreza es porque tú te la has buscado, y eso no es verdad. Tenemos que tener compromiso de abordar esa realidad para transformar el plan de vida. Y por eso es fundamental buscar las causas que producen el sufrimiento y el dolor en el mundo. La societaria tendría unas 600.000 personas contratadas, significa que es la mayor empresa de España, porque la segunda es una constructora que tiene 120.000, que es ACS. ¿Comprende? No se refería a Cáritas en sí, sino a toda el completo societario de la Iglesia, que incluye sanidad, educación, hospitales, etcétera, etcétera. Cáritas también, pero es una parte. Y aprovecho para unir dos cuestiones que han salido, la que planteaba el compañero por aquí. ¿Qué hace falta para movilizar la participación? Hombre, está la respuesta bonita y esperanzada, es decir, hay que educar a todos los niveles, hay que educar en las parroquias, hay que educar en los centros educativos, hay que hacer una tarea, por tanto, de educación de valores. Eso está muy bien y es verdad. Después está la solución más realista, y digo, una observación un poquito más realista, que la gente a veces solo se moviliza por sus derechos cuando sufre y cuando sufre bastante. O sea que esa es una realidad que hay que aceptar. Cuando tú ves a una persona que está tocando fondo, cuando ves una situación de injusticia clama al cielo, entonces cuando ves a las personas y los pueblos, los colectivos, se comprometen y se movilizan. Y lamentablemente tenemos que saber encauzar, los cristianos también, ese descontento positivo, descontento en el sentido profético del descontento, esa indignación en el sentido profético de la indignación que hay en tantas personas y en tantos colectivos maltratados.
cristiana. Yo creo que se me oye también la Constitución podría ser el Estado político que como tú, que pertenece a la sección, tuviera, pero claro, es extrapolarlo a ciudades como La Cacha, que es la viciada de cantidad de funcionarios que no dejan mover, como tú sabes, los informes y demás. Entonces también había que pensar en políticas nuevas que van a ayudar de hacer la política, como está pasando aquí en el sector, porque hay un político viciado, ya hay un funcionario viciado, y depende del político, como dice el político, para trabajar. Ese es uno de los problemas realmente de la sociedad. El arte de hacer política desde, vamos a poner, desde la sociedad, desde, como dicen nuestros mayores, ¿no? Desde el mundo del mundo, si se entiende como tal, es lo más bonito que puede haber para una persona, participar de esa política, ¿no? Porque es poner al servicio unos recursos de los demás, bien entendido. ¿Qué ha pasado? Que desgraciadamente, con el paso de los años, se ha ido desgastando, ¿no? La palabra, y realmente está llegando a todos los niveles, pongámosle el nombre que le pongamos sin entrar, pues ¿quién está llegando a los partidos políticos, ¿no? O con qué interés llegan a los partidos políticos para enfrentarse, para participar en un proceso electoral. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. Y luego que cuando se ha hecho la política de tener la sociedad común. Le damos todo, los dejamos contentos, que cada uno ya se meta en su casa con su familia, y lo que le pasa al vecino del otro, de al lado, no es problema mío, no se llama María, sino hasta que nos toque, ¿no? Y cuando nos toca, pues ahí es cuando empezamos a actuar. Pero nos hemos ido convirtiendo en personas insolidarias con el otro, pero creados de un vicio. Ejemplo sencillo. Seguro que cuando jóvenes, cuando niños, ¿cómo se organizaban las fiestas de los barrios y de los pueblos? Entre todos. Unos ponían una cosa, otros ponían otra cosa, unos ponían la bandera, el otro hacía otra actuación, y nos divertíamos y celebrábamos lo que había que celebrar de manera conjunta, ¿no? En comunidad. ¿Qué ha pasado? Que las instituciones han visto como un filón controlar a la población, y los tengo de mi mano. Allí donde hay una asociación de vecinos, me encargo de ir a manipularla. O ya me encargaré yo de que la directiva predique o comulgue con mi ideología política. Y de ahí se ha ido generando una mala praxis para llegar a la política en beneficio de otras cosas, no de ponerse a hacer el servicio. Por lo tanto, nos queda el diálogo, ¿no? La escucha y el diálogo, abrir diálogo en todos los sectores de la sociedad donde nos encontramos, en el mundo empresarial, el mundo educativo, en el mundo cristiano, ¿no? En las parroquias, dentro de las iglesias. Motivar ese diálogo y que la gente sea crítica, que tenga visión de que otra realidad es posible. Primero, agradecer ante todo la participación de la mesa redonda y del público también. Ahora, creo que Alberto también ha hablado de un tema interesante, ¿no? El tema de los jóvenes. Yo creo que me eché un vistazo por encima, ¿no? De estadísticas y tal, y es verdad que desde 2019 había una participación nula de los jóvenes, ¿no? Casi el 49% de lo que es la sociedad, siendo la parte que mayor, pues, abstinencia tiene en el tema de las elecciones, ¿no? Y pensar también, pues, como laico, ¿no? Laico que participo, pues, en iglesia, ¿no? Y que somos iglesia. ¿Cuál sería la estrategia, ¿no? Más que estrategia, la forma de educar a los jóvenes? ¿Cuál, como laico, cómo deberíamos nosotros educar a los jóvenes de la parroquia? Que por muy poco que hay, pues, existen, y que creo que están siendo el motor. ¿Cómo podemos educarles? ¿Cómo llegar a ellos? Eso es lo más difícil. Esa es la pregunta. Yo voy a repetir un poco el argumento. El ejemplo es importante, pero hay que mover a los ojos, a los jóvenes. ¿Cómo se mueven los jóvenes? Por ejemplo, ¿cómo se mueven los jóvenes con la participación? ¿Cómo se mueven los jóvenes? Explicándole lo que es la vida, explicándole lo que es el futuro, explicándole lo que es la actuación de la iglesia y la responsabilidad que tiene con
porque ellos son el futuro. Ellos mismos se están labrando el futuro. Hay mucho ruido fuera, demasiado uso o mal uso de las redes sociales. Se está perdiendo valor, se está perdiendo un montón de iniciativas que antes los jóvenes tenían. Ahora forma parte un poco del común de los comunes, ¿no? Pasa desapercibido. Y es en los jóvenes donde está la fuerza. Es en los jóvenes donde existe el cambio. Y había un amigo mío que decía, no hay que hacer frente al cambio, hay que crear el cambio para que los demás le hagan frente. Esa es la juventud, esa es la iniciativa. Y ese es el ejemplo que ellos tienen que tener de los mayores, sus padres, sus profesores, sus educadores. Creo que por ahí va el camino, ¿no? No todo es, ha perdido muchos valores, muchísimo, de respeto, de confidencialidad, de muchísimas cosas que hoy en día se carece como una normalidad, y eso no es normal. No es normal. O sea, hablar con la gente joven sorprende. Hay gente muy válida, ¿verdad? Gente con talento, hay gente con iniciativa. Yo veo en la Fundación Universitaria que estamos tratando un programa para recuperar lento canario que se fue fuera. Tienen ahora 50 años, han hecho su familia en Alemania, en China, en Estados Unidos. Mucho talento por venir y por regresar aquí, parte del que hay, ¿no? Y esa gente son un ejemplo para todos los demás. Es decir, el esfuerzo, el sacrificio. La juventud tiene que aprender el esfuerzo, el sacrificio, la iniciativa, y ellos mismos desarrollan un montón de proyectos de investigación que tiene la Fundación Universitaria. Te queda sorprendido del nivel que hay. Tienen mucho talento. Más en los temas de interacción, que existen los nómadas digitales, están viendo a Canarias por el etcétera, etcétera. Somos unas islas bien conectadas digitalmente, conectadas de manera física, a través del transporte aéreo, etcétera. Pero la juventud es la fuerza, la juventud es el ejemplo. La juventud aprende más de lo que nosotros sabemos. Lo que pasa es que está muy condicionada por el ambiente que vive su familia, por el ambiente que tiene alrededor de su padre, por el ambiente que existe los amigos. ¿Qué dirán mi amigo? ¿Qué dirán mi pandilla si yo hago esto o otro? Voy a quedar en el título. Yo estoy solo en esto. Si hay falta de personalidad, crea la propia sociedad. Si no podemos echar todo culpa. Un ambiente generalizado que ha sido formado a lo largo de muchos años. Por eso ahora es el momento de cambiar la política. Ahora es el momento de ejercer nosotros nuestro derecho al voto responsable, para que vea la gente que no todo es la ley de vivienda, la ley trans, la ley de no sé qué, la ayuda de 200 euros que no llegan a el número de que no son mentiras. Está haciendo una sociedad que está dirigida, que está como arrimada en la casa sin criterio. Hay que salir acá de la ventana, abrir la puerta y pasar por la puerta. Bueno, creo que la pregunta iba, quizás entiendo que tu pregunta iba más por una línea pedagógica, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que lo interesante es enseñar a los jóvenes a pensar por sí mismos, a cultivar el sentido crítico. Y hay una pedagogía interesante que es la de los movimientos de acción católica, que es la del análisis de la realidad y de la acción transformadora. Por ahí tenemos un camino que nos recomienda también la Iglesia, ¿no? Que es lo que hace la Acción Católica, la OAC y toda esta gente, ¿no? Por una parte, enseñar a pensar, enseñar a revisar la realidad, analizar críticamente la realidad, llegar a acciones en la línea de un compromiso que responda a realidades objetivas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ir el camino. Pero claro, estamos en una cultura del pensamiento débil, que de eso puede hablarnos mucho con Daniel, que está por ahí, y da pereza pensar, es terrible, ¿no? Pero sin embargo, si somos capaces de suscitar el gusto porque los jóvenes dialoguen, porque a ellos les gusta dialogar, les gusta encontrarse, somos capaces que ellos dialoguen desde sí mismos, desde sus realidades, de sus inquietudes, y que piensen desde lo que están viviendo, pues yo creo que se pueden conseguir cosas interesantes con los jóvenes. María, me acercas que quieren hacer una pregunta. Desde la pregunta que ha hecho todavía. Yo creo que hay que salir a buscarlos, hay que salir donde están los jóvenes, que ir a su encuentro y hablarles el lenguaje que entiendan y desde la experiencia que cada uno vive de Jesús y el mensaje liberador que es Jesús.
pero eso se hace en el día a día de la realidad en la que viven. Porque bueno, palabras que son muy bonitas, pero a uno no le dicen nada. Tenemos que hablar desde la vida. Y está claro que los jóvenes evangelizan mejor, y es fundamental. Hay gente que tiene más una cierta habilidad, cierta carisma para sacarse más a los jóvenes que otros. Entonces tenemos que buscarlos ahí donde están, y ir a su encuentro y ofrecerles lo que tienen. Sobre todo la experiencia de vida, el testimonio y lo que ha supuesto para nosotros creer y creer en Jesucristo, que es que a nosotros nos pone que nos libera. Yo creo que lo que también tenemos que buscarlos, porque no está en la medida de nuestras iglesias. Entonces hay que salir a buscarlo. Y en eso necesita un proceso educativo, pedagógico, para que recorran el camino que nosotros ya hemos recorrido y para que entonces se suma la comunidad. Yo creo que es fundamental salir. Antes que le pase, la experiencia concreta de Cáritas es un convenio con las universidades públicas y privadas que tenemos en la isla de Gran Canaria, por la cual admitimos alumnos expertos. Los alumnos que desde las universidades van a Cáritas a hacer prácticas de la carrera, de entrada tienen un principio de sensibilidad social como mínimo. Y con este alumnado que hacen prácticas, van con una media entre 60 y 120 horas de prácticas al año, pues entonces se lleva un programa de formación de voluntariado y de captar a personas que quieren ser voluntarios de Cáritas. El programa está funcionando, yo creo que absolutamente bien. Y Están reunidos en la parroquia de La Vega y Javier ha levantado la mano porque quiere pedir. Vamos a ver si podemos escucharte, Javier. Hola, buenas noches a todos los presentes. ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchan? Más o menos. Vale. Bueno, la pregunta va un poco también, ya que se habló del tema de los jóvenes, hay un sector de la población que también tiene una serie de derechos y que siempre ya un poco por ley, un poco por la lógica, no puede participar, pero quisiera participar, ¿no? Y quizás en Élida, pues en eso tiene bastante experiencia, ¿no? Es el tema de la infancia, ¿no? Muchos menores, pues tienen también una serie se ven afectados y afectadas por muchas políticas y decisiones que tomamos el mundo adulto. Y entonces, pues, a veces, pues, son, entre comillas, los grandes olvidados, ¿no? Se suele decir, bueno, como son niños, pues ya tendrán su momento, ¿no? Pero ellos tienen también una serie de intereses y necesidades que hay que cubrir. Entonces, pues, hay que tener una cierta sensibilidad, ¿no? Para este tipo de la población, que además son los ciudadanos del futuro y quizás pues son los jóvenes del mañana, ¿no? Que van a ayudar a hacer una sociedad pues que incluso pues si se le ayuda pues pueden incluso cambiar, ¿no? Esa sociedad haciéndoles partícipe. Entonces pues era ver un poco qué piensan, ¿no? Con respecto a este tipo de cuestiones que hay muchas políticas que les afectan, ¿no? Desde la educación, la familia y bueno, y otros aspectos, ¿no? Bueno. Gracias, Javier, y un saludo también a toda esa asamblea reunida en la parroquia. Efectivamente, somos grandes olvidados. ¿Por qué? Porque el propio sistema lo ha querido, ¿no? Cuando empezamos con todo el sistema educativo, con todos los cambios de legislación, ¿no? Siempre al docente se recurre hay que preparar todo desde la realidad del alumno. Hay que preparar la programación desde su realidad más inmediata, pero que su realidad inmediata es los problemas que les afectan. Y nadie aboga por eso, ¿no? De decir, oye, que los niños tienen derecho a participar en el proceso, a preguntarle directamente al político más cercano en una ciudad o al distrito, por ejemplo, al propio alcalde, si se tiene la oportunidad. Yo recuerdo tener una experiencia muy bonita con 8 o 9 años y en el colegio, pues tener esas mesas de reflexión
sobre lo que como mismo queríamos para el barrio y para el pueblo. Entonces, ese espíritu que antes hablábamos, ¿no? de querer hacer cosas, de querer cambiar y decir qué sociedad es la que yo quiero, es la que se ha perdido. Y los propios planes, pues no se llevan por ahí, desde el propio sistema educativo, que tendría que favorecer esa implicación sin manipular y sin intentar con la ideología, sino siendo libres y que vean una realidad, que vean otra perspectiva. Desgraciadamente son, como bien decía Javier, los grandes olvidados. Quizás si vamos a algún programa electoral no encontremos nada salvo políticas de edad, ¿no? No políticas de participación efectiva. Por ahí creo que hay un problema que tienen que abordar desde los sistemas urgentemente, pero quizás el sistema educativo, ¿no? Que de una vez empiecen a tratar la realidad cercana de esa alumna o de esa alumna, uniéndolo a lo que decía antes el compañero con el tema de fomentar ese pensamiento crítico allí donde estemos, pues el niño desde su infancia y el joven pues desde su realidad. Cerca, Daniel, de aquí se me oye. Muchísimas gracias. Las intervenciones han sido muy interesantes y planteo una pregunta para Gonzalo, una pregunta para ti, Gonzalo. Una pregunta con una reflexión previa. Desde el punto de vista global, hay bastante consenso en que el crecimiento económico o el mercado mundial es incapaz de integrar a nuevas poblaciones. Por eso los sociólogos hablan hoy de población sobrante. Papa Francisco ha acuñado la expresión de cultura del descarte. Con esto de población sobrante, cultura del descarte, se refiere a personas desde el punto de vista mundial que no están esperando para ser, que no son el ejército de reserva que está esperando para ingresar en el mercado laboral, sino son personas que ya han sido completamente descartadas. Es decir, no se cuenta con que vayan a ser empleados, ¿no? Y esto tiene que ver con las transformaciones económicas a nivel global. Una de las causas es la innovación tecnológica que expulsa cada vez más personas del mercado laboral y otras personas. Entonces, teniendo eso en cuenta, la imposibilidad del mercado mundial para integrar cada vez más personas, pienso en el caso de Canarias, que también ha descrito Gonzalo, una pobreza estructural del 30%. Los últimos 20, 30 años, el crecimiento turístico no ha resuelto esa pobreza estructural. La pregunta sería, si tú crees que en los próximos 10 años, pongamos, las esperanzas puestas en el crecimiento turístico van a cambiar la pobreza estructural de Canarias. Todo ese crecimiento ayuda a parar la pobreza en Canarias. Bien, vamos a ver ahí. La pregunta es compleja. Y por tanto, yo no puedo dar una respuesta simple, es decir, sí o no sé qué. Nosotros vivimos en un sistema donde su preocupación y la consigue es la mejora de los beneficios del capital. No piensa en la persona, piensa en el incremento de las rentas de los sectores más favorecidos de la sociedad. ¿A quién le está yendo fenomenal con las crisis? Al sector empresarial. El capital sigue aumentando sus ingresos y los pobres siguen aumentando. Efectivamente, tenemos actualmente una tasa de descarte a nivel mundial que algunos sociólogos están diciendo un 40%. Pero no es porque no haya alimentos. En este momento
estamos hablando de 8.000 millones de personas y estamos produciendo alimentos para 10.500 millones de personas. Y ese excedente de alimentos, el primer mundo que somos nosotros, derrocha mientras que otros no llegan. Y el sistema que está logrando separar a un sector de población para que no piensen integrarse en la sociedad es el sistema educativo. Pensemos que en Canarias el 50% de los alumnos que tenemos actualmente en las aulas es la mitad. No alcanza la educación secundaria obligatoria. Ese dato que el propio sistema no le interesa formar para integrar. Y se está trabajando para dejar un sector fuera y ya estamos viendo la aparición de rentas, como ha dicho antes Alberto, ¿no? Dice, la renta ciudadana, 560 euros mínimo. Alquiler mínimo en Las Palmas de Gran Canaria, 700 euros. ¿Para qué le da la renta ciudadana? Entonces, tiene una renta ciudadana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que vivimos en un mundo fundado sobre el capital, que se llama capitalismo, que lo único que busca es el beneficio de todos los capitales, fundamentalmente del capitalismo financiero, que está muy alejado de lo que dice el Evangelio, muy alejado. El Evangelio no está pensado para favorecer el capital, sino para otro tipo de valores, y por el rumbo que lleva la sociedad, no caminamos en esa dirección. También yo soy consciente como creyente que la construcción del reino y el diseño y los ritmos no son mi responsabilidad ni mi competencia. El jefe es el que lleva el funcionamiento de la historia, y lo que nosotros estamos intentando buscar hacer cada día lo que creemos que nos acerca para caminar en esa dirección. Y esta semana hablando con un creyente que me dice que hay muchas cosas del Evangelio que no entiendo. Yo le decía, pues mira, a mí las cosas del Evangelio que no entiendo no me preocupan. Entiendo la suficiente para intentar ser coherente y no lo logro. Hay muchísimas cosas que dicen, bueno, son cuestiones a pensar. Entonces, yo creo que en este momento, por donde tenemos que ir en Canarias, el turismo tiene un límite, el beneficio empresarial tiene un límite, y tenemos que ir a mejorar los mecanismos de socialización de la riqueza. Lo que decía Alberto antes, incluso con los aspectos legales como es la responsabilidad social corporativa de las empresas. Pero los que tienen el capital son los que más tienen que colaborar en la socialización de la riqueza. Y las instituciones sociales, sobre todo las instituciones sociales que se dedican más a atención de los pobres y vulnerables, que son los que nadie piensa, pues son los que tenemos la responsabilidad de ponerla sobre la mesa, porque tenemos una sociedad pobre. Hay una sociedad muy pobre. Estamos pensando que el problema que tenemos son los migrantes que llegan en patera, y el 85% llegan por vía aérea a Garco y a Tenerife Sur. Lo que vienen en patera pues, es un pequeño grupo. Y a una persona que viene de América Latina, que viene con un billete de turista y después se queda, necesitan 3 años
para obtener permiso de residencia. Ojo, o sea, lo admitimos en Canarias, pero le impedimos tener permiso de residencia, tarjeta sanitaria, domicilio legalmente. Y esa sociedad que está alrededor de nosotros, pues tenemos que ponérsela enfrente a los políticos a la hora de hacer sus programas y de exigir en el día a día. No, yo le primero que compartir una inquietud o preocupación ante esta afirmación que si la iglesia fuera empresa sería que más contrato tendría. Si la preocupación es, habría que mirar cómo son esos contratos y habría que mirar si se respetan realmente los derechos del trabajador para presumir que después es una empresa. No viene el tema puestos de un país para interés, que tiene que trabajar y también realizar por él. No tanto por el número, sino por la dignidad y por las condiciones de trabajo dentro de la iglesia. Parece que estamos ensalzando la política, ensalzando a los políticos y a los políticos, pero también es verdad que muchas veces en la iglesia etiquetamos políticos. Aquel creyente o cristiano que se quiera presentar a la política por dar un paso al frente y por querer vivir de forma activa en la política, muchas veces le decimos, ¿sabe lo de estás diciendo? ¿Sabe que eso puede ser algo incompatible con lo que estás realizando dentro de la iglesia? ¿No sería bueno que te marcaras un poco de distancia para no confundir los dos campos? Le pregunto a ustedes, ¿es compatible eso? Ser un creyente cristiano comprometido en la iglesia o en su parroquia, con una estructura eclesial, y también estar dentro de la política, vivir activamente queriendo prestar un servicio de la política. Y si fuera así, no habría que animar más creyentes a que dieran ese paso, a que realmente no renunciar a una parte suya, que es ser y vivir en una comunidad, para también ser político y evangélico. Y otra cuestión. Hablamos un poquito de la política no solamente es aprovechar 4 años para ejercer el derecho al voto, ni tampoco es el tema de meterme en un partido político para realmente vivir la política. La política es todos los días. Todos los días estamos llamados nosotros a querer transformar el mundo, a construir o denunciar aquello que nos está ayudando, eso que llamamos el reino de Dios o el sueño de Dios. Realmente estamos en la iglesia metiéndonos en ese campo, es decir, si miramos hacia atrás, si miramos la historia de nuestra iglesia en Canarias, vieron generaciones atrás que tenía una participación activa en la sociedad, desde esos valores creyentes, desde esos valores del evangelio y desde esa análisis de la realidad que se hacía en las propias comunidades parroquiales, movimientos o en la diócesis, un impulso después de implicarse en la sociedad. ¿Cómo valoran ustedes la iglesia que tenemos ahora? ¿Es una iglesia atrincherada en su muro, en su parroquia y en su estructura eclesial? ¿Sigue siendo una parroquia que sale, una iglesia, la Canaria, que sale también a ese encuentro de la sociedad para integrarse en esa política entendida en palabras mayúsculas? Y ejercer entre todos ese cultura y ese querer vivir una sociedad más. Un par de ellos, una pandilla. Bueno, pero vamos a verlo. Por una parte te diría que la dinámica de la encarnación es la que cristianos queremos vivir. Esto significa que no vivimos exclusivamente ni principalmente en el mundo de las ideas, sino que como la palabra se hace carne, el que un cristiano esté en política significa que tiene que vivir una tensión entre el ideal y la realidad. Tiene que cargar como Jesús cargó con la injusticia, con el pecado, con la incoherencia, con las miserias de sus hermanos y las suyas propias, al mismo tiempo que no puede renunciar al ideal del reino de Dios. Entonces, no es posible pensar la política desde el evangelismo, en el cual no nos vamos a contaminar con nada, porque es imposible, ¿no? Entonces, a veces lo propio del cristiano que está comprometido en ese mundo es sufrir con esa tensión, una tensión fuerte entre su ideal y las realidades de egoísmo, de pecado
como diría el Papa, la autorreferencialidad. Y aquí quiero romper una base también, porque antes quizá había una cosa un poquito de dibujada en la discusión, ¿no? Lo mismo hay que decir del plano empresarial. Hay empresarios admirables en su compromiso social, político, económico, y yo quiero pensar que son la mayoría. No pensemos, evidentemente, el sistema capitalista es injusto, tiene déficit graves, tiene muchos problemas, y ya la doctrina social de la Iglesia ha reflexionado. Pero hemos de pensar que más allá de los sistemas y de las estructuras, hay personas que asumen esas limitaciones de los sistemas de estructura y están intentando dar lo mejor de sí. Hay que diferenciar entre, como decía Gonzalo, entre el capitalismo financiero, el capitalismo especulativo, con ese pobre empresario que está luchando por sacar adelante no solo a su familia, sino a sus trabajadores. Entonces, no podemos caer en esos dualismos maniqueos que, bueno, que nos devuelven una lógica un poco clasista, ¿no? De la lucha de clase marxista, que tiene aspectos positivos, si lo entendemos bien, pero no en esa dicotomía. Por eso la doctrina social de la Iglesia plantea un ideal que es la concepción, o sea, la posibilidad, la oportunidad que se da en muchos casos, como el cooperativismo y otras funciones societarias y jurídicas, que permiten que los trabajadores participen del capital, comprometan su capital, reciban capital, fórmulas como sociedades de tipo limitado, distribución, por acciones, por participación, bueno, un montón de fórmulas por las cuales se intenta superar la dicotomía entre capital y trabajadores. Los trabajadores pueden participar del capital de la empresa y pueden protagonizar y liderar también la vida de la empresa. No sé si esto responde también. Teníamos dos intervenciones, me parece, pendientes, porque si ustedes han visto, pues al principio estábamos jugando con terminar sobre el 9 y 4, y si les parece, le damos paso a estas dos intervenciones y ya nos paramos ahí. Me gusta mucho una reflexión del Papa Francisco antes de ser Papa, hablando de la política en Argentina, que fue una crisis tremenda, no se podía hablar a los políticos, y hablaba de la necesidad de rehabilitar la política, ¿no? Y yo ese término lo cojo también por lo que aparece en la Evangelii Gaudium, con la crisis del compromiso comunitario, que yo creo que es algo que nos afecta en general a la sociedad. Se habla del capitalismo, pero también hay que hablar de la cultura capitalista, que a veces lleva al modelo de persona y de sociedad, y donde de izquierda y de derecha se busca competir, se busca ganar, se busca ridiculizar, y donde el principio no tiene cabida, sino la eficacia de los intereses que se quieren conseguir. Y es interesante, y es una aportación que sí puede hacer la Iglesia y otra gente, de aportar la alternativa del humanismo, del diálogo, de la inclusión, de la colaboración, y de tener principios, porque si no se tiene principios, la eficacia, y es verdad que el mundo de la política muchas veces es el arte de lo posible, tomar decisiones por el bien común, y a veces los principios y la eficacia, pero a veces, ¿qué es más importante? La eficacia. Los principios pueden quedar a un lado. Y yo una cosa que sí veo, yo estoy muy preocupado por la crisis del compromiso comunitario, que no afecta solo a los políticos, que afecta a toda la sociedad. ¿No? Aquí se hablaba de los años 70, 80, ¿no? de las asociaciones. Pero tenemos que decir, lamentablemente, todas las asociaciones tienen crisis de participación. Las asociaciones juveniles ya no existen. Esas asociaciones juveniles de los años 70, 80, todo eso ha venido abajo. Ese enjambre digital en el que estamos metidos en nuestras casas. Pero vida asociativa no hay. Sí hay vida asociativa por intereses deportivos, lúdicos, ecológicos. También está la reserva de las ONG, por ejemplo, que es una cosa fabulosa. Y mucha gente que se reúne por el folclore, por la música, por la cultura, fabuloso. Pero son microespacios dentro de los macroespacios de la sociedad, donde, insisto, gente de izquierda y de derecha en el fondo vive en una cultura capitalista. Y donde el interés es por los mismos, por lo que piensan como yo, que queremos conseguir un objetivo. Pero la verdad, la justicia, el bien común,
que el otro también puede tener razón, a ver a dónde llega eso. Y quién está dispuesto a sacrificarse por eso. Pero lo que yo más quería, en este sentido, yo creo que cada 4 años hay posibilidad de votar. Y es como una legislatura nueva que empieza, y es como un tiempo nuevo que empieza. Pero debe serlo también para los ciudadanos. Es mala democracia, es un pésimo pueblo el que el ciudadano solo participa cada 4 años. Si hubiera un votante, primero, que conoce la realidad, yo también estoy preocupado porque estamos en el mundo de la hiperinformación y creo que es un momento social en el que desconocemos muchas de las cosas que suceden, ¿no? Pero digo, insisto, en la medida que haya un votante, un ciudadano consciente, crítico, activo, que a sus partidos, a quien está en el gobierno, le hace llegar, a cualquier grupo de que están en un puesto de responsabilidad política, le llegan 100.000 correos electrónicos o una manifestación como la que tú decías de Barsequillo, a ver si no reacciona. Entonces estamos más pasivos que nunca. En el fondo estamos más pasivos que nunca. Entonces, vamos a elegir, pero debiéramos seguir los votos. Y hay una responsabilidad de los políticos, pero hay una responsabilidad de la ciudadanía. Y yo creo que tenemos que tratar entre todos de contribuir a fraguar un modelo de ciudadanía más activo, también más comprometido comunitariamente, también más exigente, ¿no? con la política, ¿no? Porque la política es de todos, no es de unos que le depositamos la responsabilidad. En primer lugar, muchas gracias, muchas felicidades a los 5 que componen la mesa. Todos los 5, e incluido ahora nuestro obispo, han estado verdaderamente brillantes. Gracias. En segundo lugar, resaltar algo que notó don Alberto, ¿verdad? Y es la bondad, sobre todo, de los jóvenes canarios. Tengo bastante experiencia sobre ello y puedo decir que tienen unas posibilidades, una bondad, unas capacidades verdaderamente excepcionales. Vengo de fuera y lo puedo decir, creo, con un cierto conocimiento de causa. A todos, muchas gracias y muchas felicidades. Señor Pedro, le va a decir algo. Y va a ser una pregunta porque ya está. Nada, darle las gracias, como acaba de decir Antonio y bastante de lo que han hablado, darle las gracias a ustedes mismos. Ha sido una mesa para ayudarnos a reflexionar. Nos han dado un montón de pistas, de sugerencias, de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de depositar nuestro voto responsable el día 21 de mayo. Gracias también a todos ustedes por la presencia, gracias a los que nos han seguido por el medio de las redes sociales y también a la gente de la escuela que también ha colaborado en la organización de todo esto. Así que muchísimas gracias, creo que nos ha dado una oportunidad importante y venga, gracias.